Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Querida mamá, les escribo para saludarlos y desearles se encuentren todos bien. Asimismo deseo... Para mis compadres Mimí, Ubencia, Otilia, Luis Ramón, Cipriano, Anjito y a todos los demás conocidos y amigos. Yo estuve algo enfermo, pero ya estoy bien. Supe que usted estaba enferma de los riñones y que tenía uno de ellos reducido. Cuídese mucho, mi vieja. Efren estuvo por aquí en estos días, pero yo no pude verlo debido a que no vine por casa de los muchachos para esa fecha. Saludos para mis abuelos y para mis tíos y primos. Abrazos y besos para papá, Efren y la nena es su hermana. Esta se la mando con Vigullo, que es un hermano también. Escríbame a esta dirección donde están los muchachos. Se despide con saludos cariñosos su hijo, que los quiere mucho, Noel. Nació en el Valle Pedro González, bachiller en ciencias, estudiante de economía en la UCB, secuestrado y desaparecido en Caracas el 29 de junio del año 1973. La señora Zenaida tiene 87 años, ya todavía tiene la esperanza de encontrar a su hijo. Este año se cumplen 40 años de la desaparición de Noel Rodríguez, pero por eso nosotros quisimos convocar esta rueda de prensa, quisimos convocarla para informarles de un importante hallazgo. Noel Rodríguez ha regresado. Hemos encontrado los restos de Noel Rodríguez y lo hemos individualizado e identificado plenamente. Y no solamente eso, hemos determinado las causas de la muerte y además estamos tras los posibles responsables de estos hechos. Se logró ubicar a través de testigos el sitio preciso donde había sido enterrado Noel. Y además se logró determinar que ciertamente él fue aprehendido aquí en Caracas, fue salvajemente torturado y murió a consecuencia de las torturas. Y luego que tienen ese cadáver, buscaron la manera, los cuerpos policiales, los del CIFA, buscaron la manera de desaparecer el cadáver. El cadáver lo sepultaron en un nicho del Cementerio General del Sur. Total, mi amor, que ya yo lo que me queda de vida, creo que no sea mucho. Creo que no sea mucho, porque ya yo no estoy para tanto. Pero mientras que tenga vida y tenga voz, hablaré y diré lo que sé de todas las cosas que pasamos en este país. Buenas noches, amigos. De nuevo su debate socialista. En este caso hemos decidido iniciar el programa de hoy con este testimonio de la señora Zenaida Mata. La señora Zenaida Mata nos ofrece un testimonio, como muchos testimonios hemos tenido nosotros en nuestra historia. No hay la historia reciente precisamente. En esa historia de los años, empezó por allá a los 50, 40, pero se supone que esos eran dictaduras. Pero a partir del año 58, a partir del 23 de enero del 58, se inicia lo que los venezolanos pensaban era una democracia.
pusieron los venezolanos, pusimos porque yo me incluyo allí, era un niño, pero participaba de la esperanza de la gente, de la fiesta de la gente, de aquello que se llamaba el espíritu del 23 de enero, y los venezolanos pusimos allí una gran esperanza, como una esperanza porque se abría una puerta para un futuro que tenía que ser diferente. Sin embargo, la traición de las clases dominantes, la traición de los verdugos de Acción Democrática, de COPEI, que ahora han derivado en otros estamentos, con otros nombres, etcétera, etcétera, frustraron esa esperanza del pueblo, por un futuro mejor. Empezó la represión, y la represión esa en la cual cayó Noel Rodríguez, 29 de junio del año 1973, la Universidad Central de Venezuela, por cierto, la Universidad de Noel, hasta muy poco antes había estado cerrada por efectos del allanamiento de Rafael Caldera. Esa misma universidad que la hicieron, las sombras la hicieron callar, las sombras que hoy mantienen a esa universidad dormida. Pero esa historia empezó hace mucho, mucho tiempo. Hace tanto tiempo que los compañeros que hoy me acompañan aquí, Simón Arrechider, presidente del Instituto Municipal para la Juventud en Caracas, y Sebastián Nieto, directivo de la Juventud del PSUV en el estado Táchira, estos camaradas que me acompañan aquí, seguramente no vieron esto directamente, lo han escuchado por referencia y se mantienen al día porque tenemos la responsabilidad de los venezolanos de mantener al día esa memoria. Se han rescatado los restos de Noel Rodríguez, pero en aquella época, se los voy a decir a ustedes, muchachos, y a los jóvenes que no vivieron esa época, pero lo pueden revisar en los periódicos del momento. En esa época, cuando los manifestantes, los estudiantes, salimos a la calle a protestar porque habían detenido a Noel Rodríguez y porque estaba desaparecido Noel Rodríguez, no daban cuenta de su estatus, no daban cuenta de dónde se encontraba detenido. Pero sabíamos por informaciones internas que estaba siendo salvajemente golpeado, como muchísimos otros venezolanos, como cientos, probablemente como miles de venezolanos, que a la postre resultó Noel Rodríguez también desaparecido. Pero el gobierno de Rafael Caldera, ese gobierno de Rafael Caldera, social cristiano Rafael Caldera, el angelito Rafael Caldera, ese asesino grandísimo que fue Rafael Caldera, que hoy tiene herederos que hacen política, en Primero Justicia, en COPEI, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo llegó en un momento dado a decir, camarada, llegó a decir con aquella desfachatez que probablemente Noel Rodríguez no existía, sino que había sido un invento de la Universidad Central de Venezuela, que había sido un invento de nosotros, y creíamos que era todo un montaje, que probablemente no existía Noel Rodríguez. Claro, en ese momento ya no existía Noel Rodríguez, ya lo habían matado, ya lo habían asesinado, como muchos otros. ¿Cuántos? Las listas son muy grandes. Hay muchas publicaciones en Venezuela con testimonios como el que acabamos de escuchar de la señora Mata. Muchos testimonios. Cientos, quizás miles de testimonios. Estoy hablando de los desaparecidos. No estoy hablando de los muertos que aparecieron. No estoy hablando, por ejemplo, de Jorge Rodríguez, que no pudieron esconderlo. No pudieron, ahí en el CIFA. Ni estoy hablando tampoco de Fabricio Ojeda, que tampoco lo pudieron esconder ahí en el mismo CIFA. No estoy hablando de los muertos en la DICIM, en los campamentos, primero en la DIGEPOL, primero en la Sotopol, primero en los grupos armados de Acción Democrática. Estoy hablando de toda esa historia, desde el año 58 en adelante. Una historia de oprobio. En este libro maravilloso, Expediente Negro, de José Vicente Rangel, de este valiente hermano, camarada, José Vicente Rangel, en esta segunda edición que hizo José Vicente, dice algo bien interesante. Recordemos que este libro lo escribe José Vicente cuando se descubre, cuando sale flotando, acusando a sus asesinos, el cadáver de Alberto Lovera. Lo habían desaparecido, pero el mar es una cosa muy seria. El mar levantó el cadáver, hizo flotar el cadáver para estrojárselo en la cara a los asesinos. Bueno, dice el camarada José Vicente Rangel lo siguiente, en un pequeño aparte del libro, dice, se titula Fascismo con máscara democrática. Los represores del viejo régimen, los masacradores, los expertos en desapariciones y torturas, los censores de medios de comunicación, cuando los medios de comunicación aquí eran censurados, no había OEA,
que diera la cara, no había comisión de derechos humanos que diera la cara por los periódicos censurados, como El Nacional, como Última Noticia, como Tribunal Popular, como Clarín, como Izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan a cumplir un nuevo rol protagónico, se convierten en defensores de los derechos humanos, según las circunstancias, cuando les conviene, o en represores del presente. Latifundistas, dirigentes políticos opositores y de organismos empresariales del campo anudan una estrecha relación con paramilitares del vecino país y delincuentes de la frontera para auspiciar descaradamente el secuestro de ciudadanos y el asesinato de dirigentes campesinos. Los mismos que mataban ayer dirigentes populares, hoy hacen igual trabajo a sangre fría. Más de 70 dirigentes agrarios en regiones del sur, le decía José Vicente cuando escribió esta parte, esta nueva edición, pasan de 250 hoy en día en Venezuela, dirigentes agrarios del campo, asesinados por los mismos que mataron a Noel Rodríguez, los herederos Rafael Caldera, de Rómulo Betancourt, los que hoy tienen incluso una representación en la Asamblea Nacional porque esta democracia, con este pueblo maravilloso, se los permite. Táchira, Barinas y Apure han sido asesinados frente a sus familias o en sitios de trabajo, al igual que dirigentes de los partidos MBR como Pedro Doria, Pedro Guerrero, Antonio Molletones, William Avedaño, Armando García, Luis Morán Durán del PPT, como Luis Morán, Jorge Nieves, Miguel Cadera, de los círculos bolivarianos de la Liga Socialista y del Partido Comunista. Estas son las denuncias verdaderas. Hoy en día, los que eran asesinos en ese momento ahora quieren aparentar ser los defensores de la democracia. Los que condenaron la Constitución y quemaron la Constitución, hoy quieren aparecer como los defensores de nuestra Constitución, la Constitución que le costó sangre al pueblo. Los únicos muertos, asesinados en este periodo de revolución, este periodo verdadero de democracia revolucionaria, son justamente esos dirigentes campesinos, los dirigentes obreros también asesinados, y por supuesto, los manifestantes de ellos mismos, que los llevaron allá al matadero con los francotiradores aquellos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta los venezolanos. Eso tenemos que tener en cuenta los venezolanos siempre, porque ellos se cambian de careta. Como se cambiaron de careta los que asesinaron allá en España a García Lorca, por ejemplo. Los que causaron las muertes de miles de chilenos cuando la represión en Chile, después de la muerte de Salvador Allende. Los que convirtieron el Cono Sur en un cementerio. Todos esos, ahora se cambiaron la careta. Ahora aparecen allí incluso en esos países como los paladines de la democracia, como los defensores de la libertad de expresión, de los derechos humanos, los que siempre han violado los derechos humanos. Vamos a entrar a discutir ese tema de la participación de los jóvenes, de cómo los jóvenes los quieren manipular. Con estos dos camaradas vamos a discutir ese tema. Y para eso vamos a ver un pequeño micro, hecho por estos colectivos del pueblo que se han ido organizando, que han ido generando cosas maravillosas, que ahora se enfrentan, tuitean contra aquel Ike Médico Marquina, por ejemplo. Este caso es un micro que han elaborado unos camaradas que se llaman Comunicadores en Acción. Vamos a ver el micro y ya regresamos. Ya salió lo que queríamos. El muerto ya está puesto. Nos encontramos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, donde una marcha opositora pacífica fue interceptada por una horda de adeptos al gobierno, dando como resultado el fallecimiento de un dirigente de la oposición. Esta es una marcha pacífica. Ya salió lo que queríamos. El muerto ya está puesto ya.
Sebastián, acabamos de ver en este micro el tema de la manipulación de los medios de comunicación, pero hemos visto cómo internacionalmente uno de los elementos que se maneja a través de la manipulación de los medios de comunicación hay como un objetivo. El objetivo es incorporar en procesos de manifestación, etcétera, a los sectores juveniles de la población. Eso no solamente en Venezuela, sino que eso lo hemos visto, lo vimos primero en Irak, lo vimos después en Libia, lo estamos viendo en Siria, en todo esto que han llamado y que la primavera árabe han estado participando. Muchachos con las manos pintadas de blanco, los símbolos incluso que se han venido usando aquí. ¿Esto es pura casualidad? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación, profe. Esto es una muestra más ante la historia de cómo han venido queriendo día a día, cómo han venido queriendo año tras año, una oposición descontrolada, querer manipular, incluso darle inicios de participación a sectores de derecha que simplemente se identifican con unos partidos que lo único que les interesa es tener a los muchachos como una herramienta más de su accionar político, de su accionar de manipulación, de su accionar de la extrema definición de lo que es el fascismo dentro de estos partidos. Nosotros hemos tratado de ir solventando algunas situaciones a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, con respecto para disminuir y neutralizar lo que son esos focos de violencia de estos estudiantes que se identifican con algunos sectores de oposición y que han sido últimamente financiados para nada más protagonizar una cámara, para nada más protagonizar a un hecho violento y hacerse a las víctimas. Es una muestra más como en el 2002, como en el 2007, se formaba, como usted lo decía, profesor, esa imagen que los plasmó a ellos, de esas manitas blancas, donde supuestamente a través de una cámara ellos se camuflajeaban totalmente ante una situación de violencia, ante una agenda ya planificada, ante un sector que lo único que le ha interesado durante todos estos años es el proceso de desestabilización en nuestra querida patria, y que obviamente no han podido lograrlo de manera electoral, y la única herramienta que les queda, la única incluso pequeña herramienta que les queda, es direccionar focos de violencia con un grupo minoritario de estudiantes sin sentido de visión política, sin sentido de proceso histórico, sin ningún tipo de sentido para lo que es realmente la colaboración ante la creación de una patria, ante la creación de lo que es una patria realmente protagonista en todo su sentido. Ahora una pregunta, Simón, porque en la época que yo les comentaba, en esta época de la lucha de los años 60, 70, incluso en los años 50, que condujeron a la caída de Pérez Jiménez, en la universidad había mucha discusión política. Ahora, y de eso se nutrían los espacios políticos de la derecha y de la izquierda, porque la derecha y la izquierda no es un invento de ahora, eso viene de toda la vida. Ahora, y habían grandes confrontaciones. Pero yo tengo la sensación de que en la universidad, la nueva universidad, o a lo que devino la universidad tradicional venezolana, conllevó a una especie de tratar de despolitizar, desmotivar a la gente en las universidades para que se conviertan en apáticos, casi robots, que responden a simplemente el estímulo de los medios de comunicación. ¿Cómo es la universidad de hoy? ¿Hay de verdad discusión política en la universidad de hoy? Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor, y un saludo a todos los venezolanos y las venezolanas que nos están viendo. Yo creo que los estudiantes revolucionarios siguen trabajando en el marco de la construcción del momento histórico que nosotros estamos viviendo. Nosotros creemos, y sí se está dando la discusión y el debate profundo de las políticas y del porvenir de la patria. Simplemente tenemos sectores aislados, y yo creo que eso pasa también por un proceso que pasó en la Universidad Central de Venezuela, y con la creación de esa vieja
y prehistórica ley de universidades, que yo creo que su objetivo principal fue ese, tratar de separar y dividir el movimiento estudiantil y tratar de eliminar cualquier forma de organización de los mismos jóvenes, y tratando de imponer una forma y una estructura de organización que se calaba con el proceso que incluso estaba viviendo la patria luego del 68, de profundizar la democracia representativa, ¿no? Y yo creo que el tema de la democracia representativa en ese proceso histórico que vivió la universidad y que se fue imponiendo, y como una forma de democracia falsa que se impuso después, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que vino a plantear de que esa era la verdadera democracia, es los estudiantes universitarios y la estructura de toda la universidad fue cayendo en un proceso de desmotivación, fue cayendo en un proceso de desfragmentación, pero parte también de las políticas represivas, los asesinatos, las torturas, los secuestros, las desapariciones, los allanamientos que se presentaron durante todos estos 50 años de la democracia puntofijista. Nosotros podemos decir de que gracias al comandante Chávez, y que fue el comandante Chávez quien realmente pudo abolir toda esa represión en contra de la dirigencia, en contra del movimiento estudiantil venezolano. Exacto. Fíjense, sí, en efecto, estamos asistiendo primero a un intento de la derecha de extraer todo lo que tiene que ver con lo ideológico, con lo de contenido en las universidades, convertir a las universidades en simplemente generadoras de técnicos para asistir, para atender la demanda de un mercado de trabajo además subordinado por demás, pero que eso trajo como consecuencia sin duda que incluso a los efectos de ellos su propia gente no les está respondiendo. Son unos grupitos muy determinados que los que salen a responder, los que hacen la huelguita de hambre aquí mismo en las Naciones Unidas o en la OEA, los que hacen las pequeñas movilizaciones, los que queman las palmeras, los que queman el Ávila, son realmente muy limitados los que están participando en eso. Entonces, es bien interesante. Y eso forma también parte de un guión para mostrar a nivel internacional de que en Venezuela hay una crisis política, o que los estudiantes universitarios, incluso vemos los titulares de los grandes medios de derecha a nivel internacional, donde insultan al movimiento estudiantil, insultan la historia del movimiento estudiantil venezolano. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos a continuar en el tema. Vamos a ir a la pausa con el amigo Kevin Ávila, camarada de ustedes, compañero de la juventud del partido. Vamos al corte y ya regresamos. Constantemente hemos hecho protesta, incluso sin capucha, a diferencia de los estudiantes del Táchira que andan por allá con armas largas, cayendo al cachazo a mujeres, encapuchados con la cara tapada. Nosotros todas nuestras acciones dentro de la universidad las hemos hecho con nuestra cara destapada y muy respetuosamente hacia las autoridades universitarias. Yo creo que el tema de la capucha, el caso de los señores de Táchira, sin duda alguna es un acto de cobardía, ¿no? Un acto de cobardía. Yo creo que no corresponde a un estudiante universitario hacer eso. Pero además de ello, que los estudiantes universitarios no estamos protestando para que al señor Rabel no le cierren una empresa, o al señor Granier no lo multen. El movimiento estudiantil verdadero, revolucionario, ese que no van y son 3 personas encadenados en una embajada o 5 por allá haciendo una huelga de hambre, sino el que está en las calles, el que está en las comunidades, el que está construyendo patria. Es un movimiento estudiantil que siempre debe estar a la lucha de los más desfavorecidos, de la clase obrera, de las personas que necesitan. Este miércoles, el pueblo toma Caracas. Vamos todas y todos a las 10 de la mañana, al 23 de enero. Marcharemos desde 3 puntos de concentración. La Bandera, Avenida Libertador a la altura de la CanTV y desde la estación de Metro Propatria. El 23, el pueblo toma Caracas, porque nunca más un pueblo será traicionado. Poder Popular en pie de lucha por la revolución. Esta noche, un documental sobre el estudiante y luchador social Noel Rodríguez, desaparecido y asesinado durante la Cuarta República. Secuestrado y desaparecido en Caracas el 29 de junio
del año 1973. Prohibido olvidar, una voz desde el silencio, esta noche, por Venezolana de Televisión. Contigo emprendimos un camino lleno de esperanzas y alegrías. Nos hiciste visibles. De golpe nos quisieron quitar los sueños. Pero nos enseñaste a no rendirnos. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase. A paso de vencedores seguimos adelante. Y contigo millones aprendieron a decir, yo sí puedo. Un soplo de odio quiso parar nuestro andar. Con amor, sudor y trabajo, nos llevaste otra vez a la luz de la victoria. Seguimos caminando junto a ti. Y como buen padre, nos diste consejos y comunas para nuestro buen vivir. Le diste un nuevo rostro a la historia y metiste a Bolívar en nuestros corazones, enseñándonos que nuestro norte es el sur. Es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y esto debe ocurrir en los próximos días. Hoy nos toca afrontar una nueva tempestad. Debes saber que no estás solo. Somos millones que cuidaremos de tu luz, porque yo soy tú. ¡Tú también eres Chávez, niño venezolano! Fuerza, Chávez. El canal de todos los venezolanos. Juventud rebelde, indómita y bravía, vanguardista de las luchas por las reivindicaciones, juventud que históricamente ha enarbolado la bandera de la revolución, verdadera tracción de sangre que motoriza el proceso revolucionario que vivimos en la Venezuela de hoy. Somos la juventud de relevo, somos la vanguardia de este proceso revolucionario. Jugamos un papel fundamental en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. Dentro de la parte juvenil tenemos muchas responsabilidades en la formación política de nuestros compañeros jóvenes, nuestros compañeros estudiantes, de esa vanguardia, de esa lucha reivindicativa dentro de los sectores populares, dentro de los sectores estudiantiles. Okay, el papel de la juventud consideramos nosotros desde nuestra trinchera que es el insurgir, así como el 13, el 11, cada 11 tuvo su 13, esa insurgencia del pueblo. El papel de la juventud es precisamente esa, por pararnos al frente de cada una de las trincheras de batalla y estar ahí pendiente pues, de cada uno de los movimientos, tanto nuestros como de la oposición, para poder defender nuestra revolución a capa y espada. Somos los jóvenes, los pilotos y el futuro del país, pues seremos nosotros los que en esta y en la próxima avanzada llevaremos el país adelante. Independiente de cómo nosotros nos formemos, nos eduquemos, nos comuniquemos, en esa base se va a seguir construyendo el país y la revolución bolivariana que tanto ha soñado nuestro presidente. Nosotros estamos haciendo patria, nosotros estamos haciendo pueblo, nosotros estamos representando a un país que cree en un proyecto, que ya se está conformando no nada más en Venezuela, sino en Latinoamérica. La juventud forma parte esencial en este proyecto de gobierno que tenemos. Eso es la diferencia entre la oposición y nosotros, pues. Que nosotros en revolución tenemos caras jóvenes, o casi siempre, pues. La mayoría de nuestros ministros son muchachos, son jóvenes. En la Cuarta República siempre eran personas mayores.
Ellos son solamente una pequeña fracción de la juventud, vilmente utilizada por la burguesía y la derecha tradicional que maneja a su antojo a jóvenes de la alta sociedad autodenominados manitas blancas para desestabilizar al país, que atizados y catapultados por una canalla mediática aparentan ser muchos. Las manitos blancas son una juventud que realmente no saben a quién representa, porque cuando tú representas algo, te representas a ti mismo, pues. Tú representas tu identidad, lo que tú eres. Si ellos no representan su identidad, no representan a nada, pues simplemente están en nada. Ellos no representan a nadie, o bueno, representan los intereses de otro país o de la oligarquía. Lo único que podría decir de ese tipo de actores es que cuando se enfrentan en una cámara de televisión, titubean, hablan para atrás y para adelante, demuestran que lo que están haciendo es manejados a control remoto, no sé, con libretos para que les digan, mira muchachos, vamos a quemar un caucho aquí hoy porque nos toca, pues vamos allá a comer cachito diciendo que tenemos una huelga de hambre porque nos toca, pues los jefes nos están diciendo, nos están bajando unos dólares, una X, para que nosotros hagamos y desacamos y creemos ambientes, no sé, absurdos, de alguna manera, para decirlo de alguna manera. Antes había represión, muertos, estudiantes, nos metían presos hasta menores de edad, entraban tanquetas a las universidades, había ¿cómo te explico? Había lo que se llama represión por parte de los gobiernos de Cuarta. Ahorita no, ahorita ellos salen, se pelan hasta el rabo en televisión, delante de cámaras y nada de eso se ve penalizado. Y es una juventud pequeña burguesa que lo que tiene es las ganas de irse del país, de no venir más, de vernos cada vez peor, pero esa juventud, gracias a Dios, es una minoría. Lo que no sabe es que en Venezuela hay un pueblo que despertó. Somos una muralla humana que decidió que más nunca volverán, porque somos un pueblo resuelto a hacer una revolución. Bueno, y hemos podido, aquí estamos comparando, como viendo las posibilidades de comparar, desde los que participan aquí, en estas actividades que vimos, en esta amalgama de distintas cosas, con el presidente, sin el presidente, con iniciativas de distinta naturaleza, en el ámbito político, pero en el ámbito social también, deportivo, cultural, pero siempre con el tema político, porque este es un tema político, el tema del ser humano es un tema político. Y hay una gran diferencia entre esa participación y la participación de alguien que sale a quemar unas palmeras en la Avenida Bolívar. O sea, cuando tú buscas entonces la profundidad de esa participación, ahora, ¿qué otras cosas podemos nosotros observar, Simón? Fíjate, profesor, los muchachos en el video identificaron muy bien de que esos son compañeros o son jóvenes que responden a otros intereses que incluso... ¿De qué tipo de intereses? Intereses del sector dominante, de las empresas transnacionales. No serían sus intereses tampoco. No son sus intereses. Incluso es totalmente contradictorio que un estudiante universitario salga a manifestar en contra del gobierno, viendo todos los logros y todas las posibilidades que se puede hacer con este gobierno, que es el gobierno del pueblo. Incluso a través de la organización ya se han visto varios logros concretos, por ejemplo, las residencias estudiantiles. Un logro concreto de la misma organización del pueblo y la voluntad política de... El número de universidades abiertas, el número de cupos universitarios abiertos. Eso, por ejemplo. Ahora, yo le quiero presentar aquí a los desmemoriados, a esos compañeros que están manifestando en la OEA, los manitos blancas, allá en la tierra del compañero. Unos artículos del periódico, y inicio aquí en el año de 1962, con el nefasto gobierno de Rómulo Betancourt, muy bien conocido por una frase, disparen primero y averigüen después. 2 estudiantes muertos y 17 heridos en el Liceo San de Maturín. Guerra y Millán. Sí. Policialmente ocupadas las sedes de PCB y el MIR, 190 detenidos en el estado Sucre. Allanada ayer, es con el gobierno de Raúl León en 1964. Allanada ayer la Universidad Central de Venezuela. Varios estudiantes heridos.
un muerto y 6 heridos al chocar estudiantes con huelga de policía en el gobierno de Raúl Leoni. Gobierno confirmó ocupación de la Universidad Central de Venezuela tras tropas entraban al recinto. Ese fue en 1969 con el primer gobierno nefasto, asesino y canalla de Rafael Caldera. Sí. Que incluso duró un año y medio la Universidad Central sin clase. Murió estudiante y 4 estudiantes heridos. Personas extrañas denuncian presencia en la UCB. Más de 100 detenidos en la UCB durante el proceso de ocupación. Ahí vale destacar que en el 73, ya terminando el gobierno de Caldera, fue cuando asesinaron a nuestro héroe Noel Rodríguez, que incluso sigue todavía los medios de comunicación ocultando esa información que yo creo que es la información más importante del día de ayer. Ametrallados 2 autobuses en la Universidad Central de Venezuela, en el gobierno de Jaime Lucinche en 1984. 32 heridos, ametrallados, 4 autobuses repletos de estudiantes por la Guardia Nacional en Tazón. Sitiada Universidad del Zulia por el Ejército en 1987. Estudiantes de la UCB participaron en marchas que organizaron asociaciones de vecinos. En vida vegetativa se encuentra la estudiante herida de los disturbios de la UCB. Y fue cuando asesinaron a la dirigente de Trabajo Social, Belinda Álvarez, una bala en la cabeza en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 91. La mató un francotirador desde el Jardín Botánico. Falleció estudiante que recibió un balazo en la cabeza durante francotirador de la Guardia Nacional. Disturbios en la central. Violento disturbio el 23 de enero. Y aquí vemos la imagen de la Policía Metropolitana con armas largas disparando contra el liceísta. En este caso era el Liceo Manuel Palacio Fajardo. Muerto de un balazo, vigilante de la UCB en disturbio. Aquí fue cuando asesinaron a Sergio Rodríguez en 1993 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y miren quién aparece por acá abajo. Pero no sale defendiendo los derechos humanos, no sale denunciando toda esta política de represión contra los estudiantes, sino sale como candidato de Guárico y legitimando de cierta forma el gobierno que estaba. Y aquí se encuentra el Vago Mayor, que muy bien titulado por la población de Caracas. Mantener el paquete económico, planteaban asesores extranjeros. Ese era el gobierno que nosotros teníamos en el 99. No, es una muestra más de cómo nosotros le mostramos al país, nosotros los estudiantes revolucionarios, cómo le mostramos al país hoy en día, de cuáles eran los sucesos que acontecían en ese tiempo, cuántos muertos hubo, cuántas persecuciones hubo, cuántas desapariciones hubo, y hacemos la comparación en este momento histórico con la Revolución Bolivariana, con la participación juvenil en cualquiera de las trincheras de lucha, de ver, que ustedes mismos observen y averigüen cuántos muertos han existido durante la revolución de dirigencia estudiantil, a cuánta gente se ha reprimido por salir a manifestar o a salir a decir cualquier cosa en contra del comandante Chávez, o cuánta gente se ha desaparecido. Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a los estudiantes, esa es la pregunta que nosotros le hacemos a cada uno de los jóvenes que están en esa posición, ¿sí? Una posición que no tiene argumento, una posición que prácticamente ha sido financiada. No hay, por lo menos en ese momento histórico, había algo que reivindicar, había algo social que reivindicar. Los derechos estudiantiles prácticamente están pasados por el suelo. Ahorita, con la revolución, tenemos totalmente reivindicados lo que son los derechos estudiantiles, tenemos participación, tenemos ejemplos culturales, ya casi somos potencia en el área deportiva. Ya hay una serie de cosas que identifican el proceso histórico de esa época, de los 70, de los 80, de los 90, como lo mostraba aquí el compa, y ahorita en la época de revolución, donde se plasma alegría, donde se plasma entusiasmo,
y por encima de todas las cosas, la discusión a través de un debate, a través de una batalla de ideas, como lo decía el comandante Fidel, y a través de una conciliación que se da por medios culturales y medios deportivos. Mira, vamos a ver un video de Nicolás Maduro justamente, donde nos hace un llamado de atención, nos alerta sobre algunos peligros que están aquí latentes. Vamos a ver el video y ya regresamos. Mucho cuidado con las provocaciones. Hay que cuidarse al extremo, porque lo que estaban buscando en San Cristóbal es lo que dijimos el 10 de enero aquí en la avenida. Ellos querían celebrar la muerte y a través de esa muerte tratar de incendiar el país. Usted nombró a una persona, gobernador, y es una de las personas que anda enloquecida por el país. Ya tiene antecedentes en ese sentido. Y la Fiscalía y los tribunales tienen que actuar porque no podemos permitir a nadie, llámese como se llame, que incendie este país. No lo vamos a permitir. Sea quien sea, llámese como se llame, lo apoye la embajada gringa o lo apoye nadie en este país va a incendiar a Venezuela. Así que prepárense para que con la Constitución en la mano y el apoyo de nuestro pueblo garanticemos la paz. Bueno, Nicolás nos planteaba algo muy serio. Incluso hacía señalamiento, porque en esta denuncia que hizo el gobernador de Táchira, dio nombres y apellidos, nombres concretos y apellidos de gente que se está movilizando, etcétera. Y, por supuesto, a veces pudiéramos caer en la tentación de darle una respuesta proporcional, pero violenta, a las manipulaciones violentas que ellos hacen. Y allí, como tenemos a los medios de comunicación en contra a nivel internacional, eso es simplemente un peine que nos ponen para que nosotros caigamos en la trampa. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero nosotros vimos lo que pasó ya que estaba señalando Nicolás Maduro. Estaba hablando del tema de Táchira. ¿Y qué es lo que tenemos allá en Táchira? Bueno, nosotros desde el equipo regional de la Juventud del Partido y los diferentes movimientos estudiantiles, profe, nosotros durante toda esta semana hemos venido rechazando contundentemente a través de los medios de comunicación veraz que han estado ahí en la batalla con nosotros, la información y rechazando totalmente lo que fue las acciones que tomaron este grupo mínimo de estudiantes el 11 de enero, que es donde señala a nuestro querido gobernador, el capitán Bielma Mora, donde ahí se hacía una denuncia, ¿sí? Primero, un atentado que era el objetivo principal de estos grupos minoritarios que están siendo direccionados por partidos políticos de derecha, que era el secuestro de nuestra primera dama. O sea, es algo totalmente por encima de todas las cosas, era algo totalmente ilógico, es una locura los planteamientos y las acciones que vienen tomando ellos. Segundo, hubo un atentado con la fundación de la familia tachirense, donde estos grupos minoritarios, locos, lo decía el capitán Bielma Mora, borrachos, o sea, gente simplemente que responde a un financiamiento directo, no tiene ni siquiera argumentos para salir a debatirlo, algo incluso indiscutible, ¿no? Entonces nosotros hemos venido rechazando y hemos llamado durante la semana pasada, que fueron el transcurso después de los actos violentos, al debate, a generar un debate a nivel estatal, incluso a nivel nacional. Tuvimos la presencia de un personaje en el estado Táchira, que el capitán Bielma Mora lo denunció, que, bueno, sabemos cuál es la agenda planificada que se tiene. Incluso están pensando el 23 de enero volverse locos. Nosotros se lo decimos con responsabilidad, aprovechando estas circunstancias. Esto no es un 2002, esto no es un 2007. Aquí está un pueblo organizado, aquí está el movimiento estudiantil organizado, un movimiento único, estudiantil revolucionario organizado. Está la juventud del Partido Socialista de Venezuela, que respalda totalmente a lo que es este gobierno liderizado por el comandante Chávez, y no vamos a permitir ni por tan solo un momento un foco de violencia. Debido a todas estas circunstancias, profe, nosotros realizamos ese llamado para evitar cualquier tipo de confrontación. Nosotros pensamos dentro de la fila de la juventud del partido y dentro de la fila de los movimientos estudiantiles revolucionarios,
Pensamos que realmente el espacio que se debe establecer para debatir es, bueno, lo decía anteriormente, la batalla de las ideas, un espacio donde nosotros nos comprometemos a estar a la altura del tema, nos comprometemos a ser incluso los más pacientes, en evitar cualquier tipo de confrontación, como lo dijo el vicepresidente de la República, y estar de la mano de la verdad. Ellos mientras que están generando violencia, ellos mientras que están generando cualquier tipo de cosa, mientras que se la pasan borrachos, mientras que se la pasan haciendo miles de cosas en contra de esta patria, nosotros llamamos a aquellas personas que incluso dentro de las universidades, porque están en un descontento también. O sea, hay personas en la ULA que están a punto de graduarse, están en tesis. Claro. Hay personas en la Católica que incluso en una universidad privada están perdiendo también su dinero invertido en sus estudios. Entonces hay un rechazo total dentro de la fila de los estudiantes, un grupo muy mínimo que lo que hace, bueno, es responder, como lo venía diciendo, a grupos financieros. Mira, vamos a ir a un corte con un estupendo musical de estos que produce nuestro pueblo en revolución y ya regresamos a seguir con este tema. Vamos al corte. Un triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca, se tiñó las manos, creyéndose gringo, creyéndose Rambo, creyendo el discurso de los dinosaurios. No se siente tonto, se siente inspirado, siente el pobre iluso que es parte de algo, sale con euforia y el bolso cargado de estúpidos sueños, todos importados. La tele le dijo que Marx era el diablo y que en los casinos suceden milagros, que compre de todo sin necesitar lo que estafe, que hurte, que venda muy caro. Ese chico estudia porque lo obligaron para pisotear al que tiene al lado, para echar basura sobre los de abajo, para darles órdenes y discriminarlos. Quiere hacer dinero y largarse de aquí, de este tercer mundo que lo hace sufrir. Quiere tener mucho para presumir, para vivir en Florida y para burlarse de ti. Juega a ser la víctima, le gusta mentir, quiere una licencia para delinquir. Se siente orgulloso siendo el maniquí que usan de carnada para confundir. McDonald's promueve su huelga de hambre, pero sus motivos nadie los comparte. Quiere que asesinos vuelvan a la calle, que invada el imperio para reanimarse. Se siente feliz siendo un ignorante, dice que la historia no es interesante. Va con su mentira siempre por delante, joven pero viejo, borrego y farsante, muchacho pendejo que se hace llamar estudiante. El canal de todos los beneficiarios.
Esta noche, un documental sobre el estudiante y luchador social Noel Rodríguez, desaparecido y asesinado durante la Cuarta República. Secuestrado y desaparecido en Caracas el 29 de junio del año 1973. Prohibido olvidar, una voz desde el silencio. Esta noche, por Venezolana de Televisión. Desde pequeño aprendí que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras. Y si lo haces con responsabilidad, no hay límites. Si tienes una deuda, esfuérzate y págala a tiempo. Si tú eres responsable, todos te van a apoyar y podrás llegar hasta donde quieras. El gobierno bolivariano realiza inspección de cosechas de producción agraria en el Valle de Quibor, Estado Lara. Producto Chávez, producto Venezuela, producto Patria, producto del pueblo. Los resultados del trabajo, aquí está, en el rojo rojito el nombre de Hugo Chávez, aquí está. Esta empresa socialista tiene una producción de 40 toneladas de tomate y pimentón por año. Esta obra está certificada, vicepresidente. Certificada. Eficiencia o nada, es la consigna del comandante Hugo Chávez. El occidente del país cuenta con un sistema integral de riego constituido por 24 casas de cultivo. Nosotros tenemos que producir los alimentos que nuestro país consume. Y eso es una meta que vamos a buscar y vamos a conseguir realmente con trabajo, con el apoyo de nuestros hermanos del Brasil, con nuestros hermanos de Argentina. Rescatar la cultura agrícola de ese país. Un país que tiene área, un país que tiene suelo y un país que tiene clima, tiene que ser un país con capacidad agrícola. Y eso Brasil y las empresas brasileñas estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que eso sea realidad. Vamos a seguir trabajando para esa integración justa, esa integración solidaria, esa integración entre iguales que somos. Independencia y soberanía alimentaria. La siembra es la independencia, es el socialismo, es la producción de alimentos. Aquí estamos produciendo leche, carne, arroz, maíz, yuca, plátano, alimento para el pueblo. Vamos rumbo a la soberanía alimentaria. El canal de todos los venezolanos. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualesquiera que sean.
Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo, y sobre todo la juventud de Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Salvador Allende fue un hombre, yo diría que vertical, de esos que tienen una vida que, como alguna vez lo ha señalado el presidente Chávez, su vida es un punto de comienzo, un punto de final y una línea recta, sin dobleces, sin ambigüedades, sin cosas oscuras. Esa es la vida de Salvador Allende, y para demostrar eso murió con un fusil en la mano defendiendo esas ideas. Fue un hombre pacifista y tuvo que morir con un fusil en la mano, defendiendo las cosas en las cuales creía. Pero fíjate que es interesante porque en el análisis de la juventud también nos plantea el tema de, bueno, es que ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción hasta biológica. Dice, lo difícil es mantenerse después. Y ese mantenerse después tiene que ver con la generación de conciencia, con el compromiso que se adquiere con la gente, con los demás, con la revolución. Y no pasar por la vergüenza por la cual han pasado muchos dirigentes, que eran dirigentes come candela en los años 50, incluso en los años 60. Y hoy en día, con armas y bagajes, se pasaron para la derecha y ahora son enormes representantes de la derecha. Y han apadrinado, como Teodoro Pecoff y otros muchos, y han apadrinado cualquier tipo de barrabasadas, de traiciones, de vagabundería contra el pueblo. Ahora bien, también nos habla Salvador Allende del tema de la eficiencia y el trabajo. Pero todo esto está enmarcado en que tenemos que ser eficientes, como nos ha dicho el presidente Chávez, mucho trabajo, el trabajo político, el trabajo como funcionarios públicos. Pero alrededor de todo esto hay una operación psicológica que monta el imperio, que tiene un gran poder, el poder mediático. El gran poder de hoy en día, más que el poder de las armas de los imperios, es más que eso, es el poder de captar las mentes, de penetrar las mentes a través de ese aparato ideológico, publicitario y ¿por qué no?, educativo. Porque por ahí también se educa, se maleduca, pero se educa, al fin y al cabo. Entonces, cuando Nicolás nos hablaba de los peligros, es que nos pueden inducir a tomar decisiones equivocadas, a identificar mal al enemigo, a caer en una trampa, por ejemplo, de respuesta violenta ante una provocación para justificar después en el exterior lo que ellos quieren justificar. Entonces allí yo diría que lo más importante, y quiero oír la opinión de ustedes, lo más importante tiene que ser desde el punto de vista de las estructuras del partido, de la juventud, como juventud organizada, aunque no son los únicos actores revolucionarios acá, porque está también el Partido Comunista, está también los buenos del PPT, está también los buenos de Podemos, y distintas organizaciones, estas redes, etcétera, Tupamaro, etcétera, PDB, el Polo en general. Pero, ¿cómo organizarse además para dar la respuesta adecuada a la mayor amenaza de la cual nos habla Nicolás Maduro? ¿Cómo prepararnos para eso? Fíjate, yo creo que el tema de la organización es fundamental y es una tarea que tenemos la juventud y que tenemos en todos los niveles. Y el tema de la unidad. El tema de la unidad con la organización yo creo que es fundamental en este momento. Nosotros creemos que es propicio que nosotros llamemos a esos dirigentes estudiantiles de derecha
y ellos están defendiendo la Constitución. Bueno, vamos a debatir la Constitución y vamos a compararla con la ley de universidades. A ver quiénes realmente violan la Constitución diariamente. Por ahí están calladitos y a veces salen los rectores de las universidades autónomas, porque la mayoría de ellos ya tienen vencidos sus periodos. Incluso, por ejemplo, la rectora de la UNESPO ya tiene 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia ordenándole de que tiene que ir a elecciones porque ya su periodo está vencido. Incluso la universidad, la UNESPO, está pasando por un proceso de deterioro de todo punto de vista, y los muchachos hace poco acaban de tener una protesta que trajo como consecuencia 2 meses de protesta ahí en la universidad. Y bueno, y son las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo existe un Estado dentro de otro Estado y cómo nosotros tenemos que llamar a esos compañeros que tenemos los mismos intereses, que sufrimos las mismas penas y tenemos las mismas necesidades. Y que en el fondo, y muy en el fondo, a pesar de todo lo disociado que estén por las campañas mediáticas y por todo ese aparataje ideológico que tiene el imperio, pueden entender y pueden querer el bienestar para el país y para la patria. La vinculación con el trabajo y el estudio, cómo realmente podemos plantearnos una universidad que esté abierta a los intereses y a las necesidades del pueblo y que esté enfilada al proyecto incluso que la mayoría de los venezolanos votó, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Y bueno, y todo eso yo creo que es el trabajo que tenemos ahora en adelante, llamar al debate a esos compañeros y empezar a construir una universidad que realmente se ajuste con los intereses del pueblo y con las necesidades que nosotros tenemos. Ahora, luce que, y el presidente nos lo planteó, la discusión sobre el plan de la patria era como una estupenda oportunidad para esto, para llamar a la gente a la batalla, que en alguna oportunidad, tú lo comentabas, el comandante Fidel Castro habló de la batalla de las ideas, pero él decía que esa es la batalla para la cual estamos nosotros más preparados. Nosotros estamos obligados a triunfar en cualquier terreno, pero en ese terreno estamos más preparados que en ninguno para triunfar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos la razón, somos dueños de la razón. Y la historia nos da la razón. Nos da la razón, la historia, la vida, la humanidad nos da la razón. Entonces ahora se trata de otra cosa, se trata de ese planteamiento, retomar el tema de la batalla de las ideas, tratando a veces incluso de tragar arena aún frente a las provocaciones, para no caer en las provocaciones, para no darles a ellos la oportunidad de señalarnos a nosotros. Hemos dado un triunfo formidable en estos días con el tema de Panamá, un triunfo impecable de Venezuela, de la dignidad del pueblo venezolano, de la dignidad y de la justeza de las políticas internacionales del presidente Chávez. El embajador Roy Chatterton dio una demostración de verticalidad, de hombría, además, porque dijo todo lo que había que decir muy rápidamente y todos los venezolanos nos sentimos que en él estaba diciendo por nosotros todo lo que nosotros queríamos decir. Sí, bueno, nosotros, siendo el mismo orden de ideas, nosotros pensamos que durante todos estos años, así como ha venido avanzando la revolución en todos sus aspectos sociales, en todos sus aspectos culturales y deportivos, también hemos avanzado en lo que es en el proceso de formación de cada uno de los ciudadanos venezolanos, ¿sí? O sea, ya estamos en una época donde se entienden completamente 2 modelos políticos, ¿sí? Y que cada venezolano se identifica. Mientras que esos sectores minoritarios intentan desestabilizar, vuelvo y repito, nosotros como buenos patriotas, nosotros como buenos venezolanos, hacemos el llamado a la paz, le hacemos el llamado al debate, le hacemos el llamado a la conciliación, le hacemos el llamado a construir una patria donde todos participemos, donde ninguno generemos ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque violencia genera más violencia. Entonces no va a haber no va a haber ningún tipo de conciliación si actuamos de la misma manera. Nosotros, muy disciplinados, asumiendo los lineamientos necesarios de este proceso revolucionario,
en vez de caer en esa problemática existencial que ellos pretenden digregar por todo el país para que ellos pretenden, yo no sé, yo no sé en qué momento histórico viven ellos, porque ellos piensan que van a hacer un efecto dominó a nivel nacional y descuidan totalmente que la gente ya está consciente, que la gente pues obviamente lo que quiere es iniciar un nuevo año con tranquilidad, un nuevo año donde la patria siga surgiendo, un nuevo año donde nos encontremos, un nuevo año donde prácticamente la mayoría se gradúe, ejerza su trabajo, ejerza su profesión, le aporte a la patria, toda esa serie de cosas. Esa serie de cosas nos identifican plenamente ante una acción que, como usted lo decía, profesor, nosotros tenemos los argumentos necesarios para asumir cualquier compromiso en cualquier espacio. Y más allá de generar un debate, y más allá de protagonizar cualquier espacio, porque si ellos están generando esto para protagonizar algún espacio, bueno, nosotros se lo dejamos en el debate. Que el país se dé cuenta quién tiene la razón, quién realmente genera la paz, quién realmente garantiza la paz, y que se siga avanzando, que es lo importante. Y los que actuaron ahora en Táchira, en el caso de Táchira, fueron exactamente los mismos y con los mismos métodos que utilizaron cuando a nuestro gobernador, el anterior gobernador, cuando el golpe de Estado, lo fueron a sacar. Le dieron un golpe de Estado en el Estado. Vamos a ver, vamos a cerrar este segmento y vamos a un corte con unas palabras del gobernador Dilma Mora. Vamos a verlo. Los estudiantes de la UCAT se dirigieron a las instalaciones de la Fundación de la Familia Tachirense, no solamente con el objeto de destruir esta fundación que lo único que hace es atender a niños y niñas violadas, niños que no tienen padre ni madre, atienden entregando sillas de ruedas, atenciones de familia en situaciones de difícil precariedad. Contra ellos atentaron los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, tremendos estudiantes, excelente tesis de grado, tremendo programa de estudio, pero quiero decir que eso está alentado y pagado en dólares americanos, porque tenemos la fotografía que le están pagando dentro de los pasillos de la universidad. El canal de todos los venezolanos. Nosotros los motorizados somos Chávez, estamos con Chávez, votamos por Chávez y apoyamos esta revolución. La población con discapacidad es Chávez, lo reelegimos el 7 de octubre y queremos que eso se respete. Yo voté por Chávez y mis compañeros del YouTube votamos por Chávez y Chávez para siempre. Aquí el 7 de octubre se decidió para que el presidente Chávez siguiera mandando. Todos somos Chávez y este es el corazón del pueblo, que es una sola voluntad. Votamos por ti el 7 de octubre y hoy la orden es: descansa, presidente, recupérate, te esperamos pronto aquí en Venezuela. En el 2013 la revolución se fortalece. Ahora el transporte aéreo será para todos. 3 nuevos aviones Embraer llegarán a Venezuela a partir del mes de marzo para repotenciar la flota de Conviasa, que ya cuenta con 14 unidades. Continuamos con nuestro plan de desarrollo, el cual ha sido impulsado y las líneas maestras las dio nuestro comandante presidente para el 2013-2019. Veremos la transformación de este ministerio, seguiremos con políticas públicas necesarias para el crecimiento de la infraestructura que conecta a nuestro país, la conectividad, la transportación y políticas que engrandezcan a nuestro territorio en esta materia. Aquí estamos nosotros, llenos de amores, de frenesí desbordado, de amor por nuestro pueblo, por nuestra patria, de fe en Dios. Y yo, cristiano como soy en Cristo, mi comandante, pongo mi vida y pido mi vida para servirle al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, al pueblo de los más sufridos, al pueblo sufriente, a los más necesitados. Me importas tú y tú y tú. Me importa el país. Me importa la gente y me importa Chávez. Me gusta Chávez porque él también piensa en mi bebé. Me importa Chávez porque a él le gusta la juventud, la educación y el deporte. Me
importa Chávez porque es un trabajador. A mí me gusta nuestro presidente porque cuando el pueblo le ha dado las cartas, él las ha leído y ha cumplido. Y solamente tú, y tú, y tú, no importas tú, y tú. Me gusta de Chávez las misiones que protegen a la mujer. Me importa Chávez porque le importa la patria. Me importas tú, y tú, y tú. Chávez, me importas tú. Hace 40 años, cuando andamos cantando con Ali y los otros cantores por estos pueblos y estas calles de Venezuela, nos decían que nosotros le estábamos cantando a una utopía. Usted ha hecho posible que ese sueño de nosotros y de tanta gente aquí en este país se esté haciendo posible. Hoy en día estamos en pleno proceso revolucionario, pero debemos seguir andando, comandante, y lo necesitamos, como siempre, como ha sido todos estos años, lo necesitamos adelante. Un abrazo solidario de parte de todos nosotros y de todos los demás cantores para usted. Aquí le estamos esperando, rodilla en tierra. Un abrazo. Hermano, yo te ofrezco mi amistad. TV, el canal de todos los venezolanos. Estoy profundamente agradecido con usted. En nombre de toda esta juventud, le doy las gracias por habernos incluido a la educación universitaria, por haber abierto universidades como la UBB, como la UNEFA. En la Cuarta República, un joven como yo, que vengo de Catia, éramos excluidos. Tener un sueño de entrar a una universidad era un sueño muy lejano, era un sueño que a veces era inalcanzable. Pero hoy, gracias al comandante Chávez, tenemos educación para todos. Es esa derecha venezolana la que nos tildó y nos sigue tildando de flojos, a veces hasta de brutos, insultándonos. Pero hoy es esta juventud la que le demuestra cómo se construye el sueño de Bolívar, la patria soñada. Bueno, y aquí, con este micro y el micro anterior, donde vimos al gobernador Bielba Mora haciendo las denuncias, vemos como una especie de gran contraste. El comportamiento de grupos estudiantiles como estos que movilizaron en Europa, incluso en Europa, para acabar con Yugoslavia, los que movilizaron después en Siria, y ahora, los que movilizaron en Libia, etcétera, etcétera, que se mueven, y el gobernador lo señalaba, pagados con dólares, ahí en los pasillos mismos de la universidad. Palabras del gobernador, repito, él tiene su fuente de información, versus un estudiante como Ricardo Gómez, que nos hace un testimonio importante de verdad. Ya no oímos hablar de los bachilleres sin cupo, ya no oímos hablar de los estudiantes que allá en la Plaza de Venezuela se tuvieron que desnudar pintados de verde pidiendo cupos universitarios. Ya no tenemos que luchar contra una ley confiscatoria de la educación universitaria. Ya no tenemos ni siquiera que luchar, ahora tenemos que luchar contra los carcamanes que todavía están en las universidades, que no admiten que la comunidad universitaria es una y que todo miembro de esa comunidad debe tener un voto igualmente válido. Los estudiantes, un voto con el mismo valor, con el mismo peso que el de un voto profesoral, etcétera, etcétera. Los derechos de los trabajadores. Es como un contraste, ¿verdad? Son dos Venezuelas, o es una Venezuela que está surgiendo, una verdadera Venezuela, y la otra es ficticia, pagada con dólares verdes norteamericanos. Sí, bueno, nosotros ahí vemos, como lo dice usted, profe, un contraste bastante, incluso como raro, ¿no? Nosotros vemos este grupo minoritario,
que sale a violentar entes gubernamentales, instituciones, sale a lo que es a violentar incluso la integridad física de mujeres y hombres. Pero fue igualito lo que hicieron en su época, en el 2002, ¿no? Lo mismo, o sea, tienen una misma agenda. Y eso es lo que lo ha venido desgastando continuamente. No hay una propuesta de país que los identifique. Ellos no se identifican con ninguna propuesta de país, ellos se identifican nada más, prácticamente, como lo dijo el capitán Bielma Mora, se autodenominan asalariados de un billete verde. Se autodenominan responsables directos a través de los financiamientos de estos sectores que ya no les quedan más nada que hacer. Hemos visto durante todos estos tres triunfos un efecto dominó, ¿sí? Un efecto dominó contundente político que lo ha desplazado completamente. Ya no tienen credibilidad, ya no tienen accesibilidad hacia las masas, simplemente arman bandas con el financiamiento que les dan, arman bandas y lo que hacen es utilizar la violencia como medio de generación de disturbios, como medio de generar algún tipo de protagonismo. Ese es el lado de la cara de la moneda, que lo ven incluso algunos sectores. Los sectores que ven algunos medios que no demuestran la verdad. En este caso, nosotros para lo que es disminuir todo este tipo de acciones, nosotros mostramos el lado real, el lado de, lo vuelvo y lo repito y lo insisto con continuidad, el lado del debate, el lado de la cultura, el lado del deporte. Son cuestiones que nosotros nada más mostrando todos los logros de la revolución en esas materias de política, nosotros logramos solventar cualquier tipo de accionar de ellos. Ya no tienen credibilidad, vuelvo y repito, no tienen credibilidad. Nosotros, muy humildemente, a través de las diferentes trincheras de lucha, hemos garantizado contrarrestar todo este tipo de acciones. ¿Y qué más contraste? Que la verdad hacia los medios, que la verdad hacia los espacios, hacia las universidades, de demostrar realmente qué es lo que les duele. Porque mientras que este grupito asalariado por las internacionales actúan de manera de violencia, hay gente que, bueno, se identifica con alguno de ellos, pero ven esta nueva realidad, la nueva realidad que les estamos mostrando nosotros hoy en día. Correcto. Gracias, Sebastián. Simón, nos quedan 2 minuticos. Fino, no, yo creo que el llamado es a no detenerse ante estos intentos minúsculos que yo creo que, insisto, que su objetivo es generar un guión para pasarlos por las agencias internacionales de noticias y generar un clima de que los estudiantes universitarios están en alzado. Yo creo que nosotros debemos seguir trabajando, seguir construyendo, seguir vinculándonos con los consejos comunales, con el poder popular, con las comunas en construcción y ese conocimiento que van adquiriendo los jóvenes, tratar de vincularlo con las comunidades. Yo creo que es importante. Ahorita nosotros, por ejemplo, en el instituto vamos a arrancar con 100 estudiantes de la UNESPA, hacer servicio comunitario, donde ellos van a dar clases en los liceos priorizados, en todos los elementos que nosotros venimos acompañando con los gabinetes juveniles para ayudar a hacer los proyectos comunitarios, y ese es el trabajo real que debe hacer un estudiante universitario, y por ahí debe apuntar el proceso de organización. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico y la juventud revolucionaria va a salir de frente ante cualquier tipo de manifestación. Es la unidad con el pueblo, y recordemos lo que decía Salvador Allende: la revolución se hace con el pueblo. La revolución no se hace en la universidad, se hace con el pueblo. La universidad sirve de catalizador, de orientador, etcétera, pero la revolución no es la universidad, la revolución es el pueblo. Correcto. La derecha, el fascismo internacional, una de las cosas que tiene como lema es aquello que descubrió don Miguel de Unamuno allá en la Universidad de Salamanca, cuando les dijo, derrotada la República, les dijo: venceréis, mas no convenceréis. Y la derecha asumió eso, el fascismo asumió eso. Bueno, no vamos a convencer, pero vamos a vencerlo, a punta de fuerza, a punta de crímenes, a punta de secuestro, a punta de humillación de los pueblos, a punta de bombas. Sin embargo, eso en Venezuela tampoco va a ocurrir. En Venezuela vamos a vencer, porque además estamos convenciendo. Y esa es la tarea, muchachos. Esa es la tarea que tenemos por delante. Esa es la tarea
hacia la cual nos orienta el presidente, nos invita el presidente. Que tengan buenas noches, amigos y amigas. Será hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Y muchachos, que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Son ustedes, hijas, son ustedes, hijos, la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida. Este miércoles, el pueblo toma Caracas. Vamos todas y todos a las 10 de la mañana al 23 de enero. Marcharemos desde 3 puntos de concentración. La Bandera, Avenida Libertador a la altura de la CanTV y desde la estación de Metro Propatria. El 23, el pueblo toma Caracas, porque nunca más un pueblo será traicionado. Poder Popular en pie de lucha por la revolución. El CENIAT te recuerda, declara y paga el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye con el 52% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta a través de www.ceniat.gov.be para seguir consolidando nuestra independencia económica. Joven, luchador, batallador, inteligente, noble, secuestrado y desaparecido en Caracas el 29 de junio del año 1973. Bueno, señora Zenaida Noel Rodríguez ha regresado. El Estado venezolano está comprometido con los derechos humanos y se sancionen a los responsables de esos homicidios, torturas y desapariciones.